Te habla Conejo Negro. Este relato es el final de una saga. Te recomiendo que abras una pestaña nueva y escuches la lista de reproducción que hemos creado con todos los relatos que conforman esta historia. Te compartimos dicha lista en los comentarios. La titulamos Las Brujas. Ahora sí, que venga la oscuridad. Sería difícil recordar la hora exacta. La luna se encontraba en el punto más alto del cielo, así que te puedes dar una idea. Seguramente pasaba de la medianoche. 18 personas en el pueblo se despertaron exactamente al mismo tiempo. Cada quien estaba en su respectivo hogar. Extrañas voces les hablaron en sueños. Al abrir los ojos, oyeron que afuera de sus casas algo lloraba y se lamentaba. Se asomaron por las ventanas o por las puertas. Frente a las casas de todas y cada una de estas personas había una hoguera ardiendo con fuerza. ¿Qué tenían en común todas estas personas? Que luego de acusar a un grupo de mujeres de practicar la brujería, las lanzaron al fuego, asesinándolas de una manera cruel y dolorosa. En esa madrugada, esa quemazón era un cruel recordatorio de la venganza que estaba a punto de caer sobre ellos. Algunos se quedaron a contemplar con inquietud el fuego arder. Otros trataron de apagar las hogueras sin saber que por más que lanzaran cubetadas de agua o de tierra, el fuego duraría hasta el amanecer. Gradualmente fueron regresando a sus casas. Al entrar, notaron que ya no estaban sus pertenencias por ningún lado, las de ninguno de ellos. Mientras estaban afuera, alguien había entrado y se había llevado sus cosas. No estaban ni la ropa ni los zapatos. En la cocina, ni los platos en los que comían, o las herramientas con las que realizaban su trabajo, ni sus documentos personales. Hasta los espejos se habían llevado. No quedaba absolutamente nada que los ligara con la vida en la tierra, como si jamás hubiesen existido, como si nunca hubiesen habitado el pueblo. No quedaba registro alguno de ellos. Las brujas solo les dejaron la ropa que traían puesta. Era esa la ropa con la que los iban a enterrar. Alguien te observa en la oscuridad, presenta 18 ataúdes. Despierta. En el cementerio ya estaban los hoyos, ya estaban las lápidas, solo faltaban los cuerpos. María Trinidad, la que enardeció a la muchedumbre e incitó el linchamiento, había agonizado una semana entera antes de morir. Estas personas tenían las horas contadas, solo verían un último amanecer. Uno de ellos entendió desde aquella noche en que quemaron a esas mujeres que había quedado condenado por la terrible decisión que había tomado, por haber actuado irracionalmente. Además, cuando vio la hoguera ardiendo fuera de su casa, se convenció de que habían venido por todos ellos. Entonces puso a hacer café y empezó a barrer la sala de su casa. Y pensó entonces en todas las personas que lo irían a velar. Lo único que no sabía era que no daría tiempo de velar a las 18 personas que esperaban aterrorizadas en su casa su insólito destino. La tarde cayó y algunos otros empezaron a despedirse de sus seres queridos. Se había esparcido el rumor de que esa misma noche se alzarían llamas en el camino que conecta a ambos pueblos, y que de esas llamas saldrían quienes habían prometido venganza. Aunque en honor a la verdad,
No todos estaban resignados a ser arrastrados a una cruel muerte. Había quienes se habían preparado con machetes remojados en aguardiente, crucifijos de plata y la bendición de sus seres queridos, pero de esos no hablaremos. Fueron los primeros en caer. A las 6 de la tarde se escucharon trompetas. A eso le precedió el cumplimiento de la promesa que corrió como un rumor. Se alzó desde la llanura un oscuro humo producido por una quemazón. Oscureció el cielo y de la nada se hizo de noche. Cubiertas por velos negros y enfundadas en oscuros vestidos, aparecieron a la entrada del pueblo una decena de mujeres. Detrás de ellas estaba Emilio, un hombre muy alto, vestido de negro, quien en algún momento fuese novio de María Trinidad. Portaba la sonrisa que le había aparecido en el rostro justo después de morir. En una de las tantas casas que las brujas tenían planeado allanar, los niños ya se habían ido a la cama. Los padres, sentados ambos a la mesa, estaban terminando de cenar. Una lámpara de aceite, posada entre ellos dos, iluminaba levemente la choza. Esa luz nunca había sido suficiente para alumbrar más allá de la mesa. Las esquinas de ese lugar en las noches quedaban devoradas por la oscuridad, y precisamente fue de ahí, de la esquina contraria a la puerta de entrada, de donde salió una mujer. Había bastante silencio. Era el silencio que produce el miedo, el mismo que le antecede a la muerte. Portando un velo que le cubría el rostro, la atemorizante figura fantasmal dejó su lugar en la penumbra y se aproximó a ellos. Portando un velo que le cubría el rostro, la atemorizante figura fantasmal dejó su lugar en la penumbra y se aproximó a ellos. La miraron. Ella los miró. Se movió hacia la mesa y ellos no pudieron reaccionar. La mente humana queda rebasada en momentos como ese. La mujer no se detuvo, se paró frente a ellos, se puso de cuclillas, miró a la madre, luego miró al padre. Se descubrió el velo. Su rostro no tenía una sola arruga. Era perfecto, pero no era bonito ni nada parecido. Era horrible y aterrorizante. Era el rostro de alguien sin vida. Su piel era pálida y su textura simulaba la de la cera. Ambos morirían esa noche. La mujer se tomó unos segundos antes de mostrar su próximo movimiento, que fue levantar la cápsula de vidrio de la lámpara y con un soplido apagar la llama. Los niños miraban aterrorizados la escena. Se sobresaltaron cuando la oscuridad devoró la mesa, a sus padres y a su casa. Al ser los únicos que quedaron con vida, también fueron los únicos que buscaron en la oscuridad algún ruido o cualquier movimiento. Pasaron varios minutos y nada, hasta que sintieron que una mano delgada y con unos dedos largos y fríos les tocó la cara, al tiempo que una horrible voz les pidió que regresaran a dormir. Sucesos parecidos ocurrieron en todas y cada una de las casas de las personas que habían recibido en la madrugada de ese mismo día el aviso lanzado con fuego ardiente. Hay quienes al día de hoy se reservan la experiencia que vivieron al ver a entrar a sus casas a estos seres vengativos, porque lo que vieron sus ojos construyeron recuerdos que quisieran olvidar para siempre. Al amanecer, se organizó una comitiva para sacar los cuerpos de las casas y formarlos en la plaza. No había un plan, y después de eso,
Ya nadie sabía qué hacer. En una casa, un hombre ya tenía listos 6 ataúdes hechos con burdos trozos de madera y clavos que sobresalían de las orillas. Para la noche del día siguiente, justo a tiempo para el entierro colectivo, tendría listo el resto de los ataúdes. Un velo de tristeza y desesperanza había descendido sobre ese pueblo. En la plaza fueron velados todos los cuerpos. Las familias estaban por grupos, llorando a los pies de sus propios muertos. Las casas, los árboles, las calles callaban. Parecían haberse sumado al duelo que embargaba a los habitantes del pueblo. Las mujeres vestidas de negro y el alto hombre se presentaron silenciosamente a presenciar el velorio. Las vieron aparecer a las espaldas de los deudos. También callaban, pero nadie quería enfrentarles ni verles a los ojos. Todo el tiempo que estuvieron ahí, nadie se atrevió a hablar o a susurrar. Se encontraban sumamente aterrorizados. Cuando decidieron irse, lo hicieron con diabólicas y sonoras carcajadas. Todas estas personas que fueron quemadas en la hoguera tomaron el odio y el miedo de los habitantes del pueblo y lo transformaron en poder. Fue así como se consagraron y obtuvieron la inmortalidad. Si nadie las hubiera descubierto, si nadie las hubiera llevado hasta el fuego ardiente, si a nadie le hubiera interesado lo que hacían a escondidas, esta historia no hubiera terminado como terminó, o más bien no hubiera llegado tan lejos, porque la maldición no ha terminado. Las brujas siguen atormentando a la descendencia de todos aquellos que aquella noche quedaron enterrados en improvisados ataúdes, que murieron de desesperación al interior de sus tumbas, porque cuando les echaron la tierra encima, aún no estaban del todo muertos, solo estaban inmovilizados. Se enteraron que a María Trinidad, quien le había dado inicio a todo, había sido rescatada de la tumba, y que probablemente a ellos también podrían salvarlos, si hacían exactamente lo que tenían que hacer. Pero cuando lo supieron, ya habían pasado varios días, y ahora sí, era imposible que toda esa gente hubiera sobrevivido sin comida, sin agua y sin aire. Abrieron uno de los ataúdes al azar y encontraron el cuerpo aún tibio, envuelto en una blanca sábana y con los brazos llenos de rasguños. Parecía que había luchado hasta morir de la desesperación o de asfixia. Unas cuantas horas antes hubieran podido rescatar a algunos cuantos de estas prisiones de tierra y madera. El tormento de esas personas no terminó ahí. Sus almas quedaron para siempre atadas a la tierra, sin la remota posibilidad de descansar en la muerte, en la vida más allá de la muerte. Se les puede ver caminar de ida y regreso entre ambos pueblos. Cuando llegan a la entrada de un pueblo, dan la vuelta y regresan al otro pueblo. Es una procesión interminable, infinita. Los familiares de estas personas han querido visitarlos, dejarles ofrendas, veladoras, luces que iluminen sus caminos, pero lo único que pueden ver es a sus fantasmas que no se detienen, que siguen caminando, buscando a tientas la dirección por la que deben de andar, sin poder ver nada, pues tienen los ojos llenos de tierra. La gente dice que María Trinidad aún vive, muchísimos años después de que sucedió este horrible acontecimiento. Se fue a vivir a la punta del cerro, a donde nadie va, o más bien, a donde el que va ya no regresa. Con este relato damos fin a una saga, pero no descartamos la posibilidad de ir agregando unos cuantos detalles más a la historia.
Agradecemos que hayas terminado junto con nosotros esta serie de relatos. Deja tu like, es muy importante para nosotros. Comparte, escucha el relato en compañía, recomiéndanos, sugiere temas, opina, suscríbete, activa las notificaciones. Conejo Negro te desea buenas noches. Alguien te observa en la oscuridad.